Vuelta. El índice mensual de actividad económica, el IMACEC de septiembre, sorprendió al no registrar variación respecto del mismo mes del año anterior. De este tema vamos a conversar con el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, a quien ya vemos en la pantalla de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es una cifra que sorprende realmente, Sergio, o se veía venir? Sorprendió en algún grado. Efectivamente, el mercado estaba más bien apostando y nosotros también, digamos, una ligera caída del IMACEC para el dato que conocimos. Fue cero en definitiva, pero que está influida fundamentalmente por el componente minería. Los otros componentes, claro, la verdad que estuvieron más o menos en línea con lo anticipado. Que lo estábamos conversando, de hecho, con nuestro compañero, el periodista Orlando Silva. Minería 6.3%, y que es una cifra que sin lugar a duda ayuda a que el panorama no sea tan malo respecto a lo que sucede en otros rubros. Sergio, ¿qué significa esta cifra para aterrizarlo? ¿Cómo está marchando nuestra economía? Y le pido ahí que lo podamos ir explicando para que sea entendible a toda la ciudadanía. Por supuesto, a ver, primero, tal como comentábamos, fue minería el componente que más aportó, sí. Tú das la cifra, pero eso tiene que ver fundamentalmente con la entrada en operación de nuevos proyectos. Hace, ¿no es cierto?, algunos meses atrás han entrado, particularmente Quebrada Blanca Daus, a operar, digamos. Eso va a seguir aportando positivamente a la actividad minera durante los próximos meses y por lo tanto por ahí va a venir parte de los mejores números que probablemente vamos a ver también hacia los próximos meses. Pero los otros componentes, digo, por ejemplo, comercio, siguen dando cuenta de que la economía está mostrando aún un ajuste, digamos. De hecho, comercio tiene una ligera caída respecto al mes anterior y en 12 meses sigue cayendo de manera importante, 5%. Algo menos de lo que estaba mostrando meses anteriores, porque básicamente la base de comparación, que es septiembre del año pasado, está siendo mucho menos exigente, digamos, y por lo tanto comienza también a dar cuenta, ¿no es cierto?, de números algo menos negativo. Pero la economía sigue mostrando un ajuste, la política monetaria, las tasas de interés que fija el Banco Central siguen siendo muy contractivas y por lo tanto, de alguna manera, si uno mira esos componentes, comercio, servicios, industria, todavía están dando cuenta de una economía básicamente estancada. Pero hay que mirar tendencias, Sergio, y no datos particulares, como sostiene el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo creo que eso es correcto, digamos. Efectivamente, uno muchas veces tiende a quedarse con el número puntual, claro, pero lo que hay que ir mirando es hacia dónde se está moviendo la economía. Y efectivamente, ¿no es cierto?, hacia los próximos meses, producto minería, pero también producto que el Banco Central está bajando la tasa de interés, eso va a permitir que la economía vaya recuperándose. Va a ser algo lento, débil, digamos. El próximo año, de todas maneras, vamos a tener un crecimiento bajo. Pero, por cierto, digamos, la baja de tasas que está aplicando el Banco Central y que irá a continuar hacia los próximos meses va a dar cierta palanca para que comercio comience a mejorar ligeramente durante el próximo año y, como ya bien decía, minería va a seguir aportando positivamente por la entrada en operación de estos proyectos que ya señalaba. Y para aterrizarlo aún más, ¿cómo se relaciona esta cifra con la inflación? A ver, yo creo que de todas maneras estamos hablando de una cifra que reconoce, como ya comentaba, digamos, de una economía estancada, digamos, básicamente, ¿no es cierto?, comercio con una ligera caída, servicios básicamente estancados. Por lo tanto, frente a eso, lo que vamos a ir viendo es que la inflación va a continuar descendiendo. La economía básicamente ha estado sujeta a un ajuste importante aplicada por el Banco Central de manera de corregir, ¿no es cierto?, una inflación muy alta que veíamos hace un año atrás y que ha ido bajando gradualmente. Eso va a continuar y además que se refleja en otros indicadores macro. Pero, por cierto, digamos, lo que vamos a ir viendo frente a los datos de actividad que estamos viendo es que la inflación va a continuar bajando y probablemente va a estar ligeramente sobre 4% hacia fines de este año y ya cerca de 3% a mediados del próximo año, que es básicamente el objetivo que en definitiva persigue el Banco Central cuando maneja la política monetaria, cuando mueve las tasas justamente buscando ese objetivo, ese propósito. Pero al menos de aquí a fin de año por sobre la meta del Banco Central. Sí, de todas maneras la inflación va a estar algo por sobre la meta del Banco Central. Sin embargo, lo que hay que ir mirando es que el Banco Central va ajustando su política monetaria mirando hacia adelante. Creo que es importante entender que cuando el Banco Central mueve la tasa de política, esos efectos se van reconociendo entre 6 meses y 24 meses hacia adelante. Por lo tanto, las decisiones que hoy día o que en el pasado tomó el Banco Central y que permitieron justamente el ajuste de la economía se van reflejando con cierto rezago. Este año vamos a terminar con una inflación algo por sobre 4% y ya en 3% hacia mediados del próximo año. ¿Y el empleo también seguiría afectado por este escenario?
El empleo, con una economía que se va a ir recuperando el próximo año, debería tender también a ir mejorando. Este año vamos a terminar con una tasa de desempleo en torno al 9%, que es lo que ya está mostrando las cifras del INE que conocimos, ¿no es cierto?, hace algunos días atrás. Pero ya hacia el próximo año deberíamos ver alguna mejora, con una tasa de desempleo, de todas maneras, que nosotros la vemos algo sobre 8%, pero en la medida que la economía se va recuperando, eso también va a ir permitiendo que el mercado laboral vaya mostrando, digamos, algunas cifras algo más favorables. En lo último, el mercado laboral básicamente está estancado, está debilitado, y por lo tanto es esperable que, ¿no es cierto?, hacia adelante algo, ¿no es cierto?, mejore de mano con una actividad que, como ya comentaba, digamos, debería ser algo mejor durante 2024. Y otro tema, Sergio, pensando en el fin de este 2023, ¿de crecimiento sí o sí? ¿A estas alturas ya podemos afirmarlo? Yo creo que sí, efectivamente. Nosotros estamos proyectando que este año, en definitiva, el PIB anote una caída de 0,3%. Es una cifra que reconoce entonces el ajuste que está experimentando la economía. Eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, como ya bien sabemos, corregir los desequilibrios macro, la alta inflación y otras variables que dieron cuenta justamente que durante la pandemia se incubaron desequilibrios que tuvieron que ser corregidos por el Banco Central, y que ya afortunadamente ese proceso se estaría concluyendo. Sergio, también le quiero preguntar por IPC. ¿Cuál es la proyección que tienen desde BCI respecto a esta cifra que se va a dar a conocer el próximo miércoles? Nosotros estamos proyectando que la inflación de octubre habría llegado a 0,5%, que es una inflación, ¿no es cierto?, alta, o por lo menos que no acomoda del todo, pero que está explicada fundamentalmente por alimentos y energía. Por el lado de alimentos, parte, ¿no es cierto?, de los efectos de las inundaciones, ¿no es cierto?, y efectos climáticos que vimos hace algunos meses atrás, y eso está naturalmente redundando, ¿no es cierto?, en precios de alimentos, pero también hay un factor estacional. Tradicionalmente en octubre tienden, ¿no es cierto?, a verse precios de alimentos algo más altos por el ciclo propio de los procesos agrícolas. Y por el lado de la energía, producto de los incrementos que vimos en el precio del petróleo a propósito, ¿no es cierto?, de los precios internacionales, que naturalmente se reflejan en los precios de la gasolina a nivel local. Pero si uno descuenta esos factores y si uno al final se queda con la inflación que mide el Banco Central, inflación descontando alimentos y energía y algunos precios que son muy volátiles, esos componentes dan cuenta de una inflación, como ya bien decía, sacando eso, de 0,2%, que es una inflación bastante razonable, bastante alineada con los objetivos del Banco Central, y por lo tanto reconoce, a pesar de este número para la inflación total algo alto, que la inflación ha continuado bajando, y por lo tanto la convergencia, la llegada, digamos, hacia la tasa de inflación del 3% hacia el próximo año está precisamente, digamos, viéndose que se va alcanzando, digamos, que va avanzando ese proceso. ¿En qué posición estamos, Sergio, frente a otros países de Latinoamérica? Países que a lo mejor en el pasado estaban por debajo de Chile, ¿nos podrían sobrepasar o eso ya está sucediendo? A ver, yo creo que claramente Chile está en una posición bien distinta al resto de los países de América Latina desde el punto de vista del ingreso per cápita, de la evolución de su PIB, del marco de políticas. Si uno lo mira desde el punto de vista de tasa de crecimiento, este año para Chile fue malo, digamos. Si uno se compara con otras economías, digamos. Perú va a crecer en torno al 1%, Brasil en torno al 3%, México en torno al 3%, pero eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, nuestro comportamiento durante la pandemia. Fuimos menos rigurosos, menos responsables en materia fiscal, y fuimos también irresponsables, ¿no es cierto?, al momento de decidir por los retiros de fondos de pensiones. Eso lo tuvimos que pagar, lo estamos pagando este año, pero hacia adelante nosotros vamos a ir convergiendo hacia tasa de 2%. Creo que muchas veces mirar un año en particular en la tasa de crecimiento no es una comparación justa, digamos. Hay que mirar trayectorias, hay que mirar evoluciones, y en esa línea Chile claramente sigue estando muy bien posicionado dentro de la región. Somos más responsables fiscalmente, a pesar de que no nos fuimos tanto durante los últimos años. Tenemos un marco institucional que también funciona bien, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en países vecinos, y eso claramente da cuenta, ¿no es cierto?, de que en general, ¿no es cierto?, tenemos una tradición en las últimas décadas de manejos macroeconómicos responsables, bien manejados, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las políticas monetarias, desde el punto de vista de la política fiscal, y eso claramente es algo que nos distingue dentro de América Latina. ¿Y son los factores internos o externos los que están teniendo, al menos por estos días, el mayor impacto en nuestra economía? A ver, si uno mira la variable, por ejemplo, tipo cambio, ha tenido que ver más bien con factores externos, con una economía global, ¿no es cierto?, que está reconociendo riesgos relevantes. Por un lado tenemos presiones inflacionarias que han sido persistentes en el caso de Estados Unidos. La economía, ¿no es cierto?, ha mostrado una resiliencia
una actividad, un dinamismo por sobre lo previsto, y eso ha generado algunas presiones por el lado, ¿no es cierto?, de la inflación y un dólar apreciándose a nivel global. Los temas geopolíticos, por cierto, tienen una incidencia relevante, ¿no es cierto? La guerra Israel-Hamás está teniendo un impacto en los mercados con volatilidades, tensiones, con efectos, ¿no es cierto?, del precio del petróleo y con cierto, algunos días atrás, con cierta búsqueda de refugio por parte de inversionistas. La situación de China, que también a veces, ¿no es cierto?, muestra cierta preocupación, particularmente en su sector inmobiliario, son factores que naturalmente inciden en nuestra economía. Nosotros somos una economía pequeña y abierta y por lo tanto los desarrollos externos tienen un impacto directo sobre nuestro país, digamos, y sobre nuestro dinamismo. Pero en temas más estructurales, por cierto, digamos, los factores internos juegan un rol relevante, digamos, y en esa línea creo que es importante, por cierto, digamos, siempre ir moviéndose hacia la búsqueda de acuerdos, consensos para reducir el riesgo o la incertidumbre política o la incertidumbre general en la economía para lograr efectivamente dar señales que permitan ir recuperando la inversión. Entonces, al final hay dos factores, digamos, factores internos y externos, por cierto, digamos. En lo último, del punto de vista de las variables financieras, lo que ha estado incidiendo con un poquito más de fuerza, naturalmente tiene que ver con factores globales. Entiendo. Y a propósito de factores internos, por ejemplo, y además a propósito de la contingencia, ¿cómo influye el tema constitucional en las expectativas económicas? Yo creo que un tema relevante, naturalmente, la seguridad jurídica es un elemento clave en las definiciones de decisiones de inversión. Creo que en esa línea sería apropiado, digamos, que ojalá ese proceso se cerrara de manera tal, ¿no es cierto?, de entregar la certidumbre necesaria para mirar, ¿no es cierto?, hacia adelante con mayores certezas, digamos, con un marco, digamos, que no esté expuesto, digamos, a presiones o, ¿no es cierto?, a miradas particulares de algún sector político. Creo que el proceso constituyente es un elemento importante en esa toma de decisiones, pero creo que lo más importante, de todas maneras, a destacar respecto a cómo Chile abordó este tema es que finalmente, ¿no es cierto?, la tensión, ¿no es cierto?, el estallido, digamos, y las presiones sociales que vimos con mucha fuerza en 2019, digamos, que se sostuvieron durante un tiempo, fueron bien canalizados, fueron bien, ¿no es cierto?, llevados a través de la institucionalidad. Y creo que eso es algo que claramente, ¿no es cierto?, se mira con buenos ojos, desde afuera miran el proceso que llevamos en Chile positivamente, digamos, fuimos capaces de enfrentar una situación muy compleja, muy difícil, a través de canales institucionales, y eso claramente reconoce que en esa línea, digamos, nuestro país, digamos, nuestra economía en general, ¿no es cierto?, es capaz de enfrentar, digamos, estas coyunturas, estas situaciones de buena forma, digamos, a través de las instituciones. Creo que es algo que ciertamente, digamos, se valora mucho del lado, ¿no es cierto?, del mercado, pero también, ¿no es cierto?, del lado de la mirada que los inversionistas internacionales tienen de nuestro país. Y lo último que quiero preguntarte, Sergio, hablemos brevemente de dólar. ¿Cómo se explica la cifra dada a conocer el día de hoy? Yo creo que después de que el Banco Central decidió bajar la tasa de política en un monto algo por debajo de lo que preveía el mercado, digamos, y nosotros también estamos previendo una baja de 75 puntos base, fue en definitiva 50 puntos base. Segundo, dado que el Banco Central decide suspender su proceso, su plan, ¿no es cierto?, de compra de dólares, que estaba generando efectivamente estrés, presiones, digamos, en el mercado cambiario, digamos, con baja liquidez. Eso permitió que el tipo de cambio retrocediera de manera importante, y particularmente el día de hoy está recogiendo la mirada que ayer nos entregó la FED, digamos, donde primero, ¿no es cierto?, no se ven nuevos incrementos de tasa de política, algo que estaba en dudas antes de esta reunión. Yo creo que Powell ahí fue bastante claro en señalar que si bien no se descarta, es poco probable porque simplemente las tasas de interés de largo plazo más altas van a también permitir que la economía vaya ajustándose. Y segundo, porque como ya comentaba, la política monetaria actúa con rezago, digamos, por lo tanto las tasas de interés en Estados Unidos, que han subido de manera importante, van a ir permitiendo efectivamente, y así lo señala la FED, digamos, ajustando la economía, reduciendo el consumo, y por lo tanto eso generó menos presión, fue bien recibido por el mercado. El dólar global se depreció, las tasas tendieron a caer, se generó menor presión y eso naturalmente fue recogido por nuestro tipo de cambio, que ha mostrado una caída importante en los últimos días, alineándose o acercándose más bien, ¿no es cierto?, a los niveles que los fundamentos de la economía, de nuestra economía sugieren. Y en 10 segundos, porque estamos en el tiempo, ¿esa tendencia se debiese mantener durante los próximos días? Nosotros vemos que hoy día el tipo de cambio sería mantener en torno a los niveles actuales. De hecho, no lo vemos cerrando este año demasiado bajo los niveles que este día estamos viendo, pero sí hacia el próximo año estamos viendo un dólar más bajo, digamos. Estamos viendo un tipo de cambio más cercano a 8.50 durante el próximo año, entendiendo que este proceso de ir
buscando, alcanzando su nivel más alineado con fundamentos, va a continuar durante 2024. Perfecto, Sergio. Te agradezco la conversación y el completo análisis a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, tú también.